¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles de nuevo del interface de audio Antelope Orion 32 Gen 4. Estamos hablando de un procesador de alto rendimiento de gama alta. No es una gama baja, no es una gama media. Así que si eres un profesional de la industria de la música, esto te interesa. Si tienes un home studio y tienes miras a poder mezclar y monitorizar en Dolby Atmos, esto te interesa. Y si estás en otro nivel en el que todavía no te planteas adquirir un equipo de gama top, pero eres un friki del audio digital, analógico y de la música y la producción en general, también te interesa porque con el tiempo prosperarás y querrás tener un interface que haga todo lo que puede hacer el Antelope Audio Orion 32 Gen 4. Para empezar te voy a hablar de cifras frías y luego vamos a ir aterrizándolo un poco en la vida real. Estamos hablando de un equipo que tiene 32 entradas y 32 salidas analógicas por medio de conectores sub-25, lo que implica que puedes conectar tanto a entrada, ejemplo, micrófonos, preamplificadores, etcétera, como a salidas, altavoces o envíos y retornos, y ahora hablaremos de eso, hasta 32 in y 32 outs en analógico. En realidad tiene 34 outs porque tiene dos salidas de monitores TRX para que no necesites mangueras. Según sale de la caja lo puedas conectar a tu pareja de altavoces estéreo y poder empezar a monitorear con el equipo. Esto en el mundo analógico, que es el que me parece más interesante y el que vamos a usar en la mayor cantidad de situaciones, al menos en un home studio. Pero si hablamos de conexiones digitales, podemos manejar hasta 128 canales, lo cual seguramente es más de lo que jamás vayas a necesitar. Pero a mí me gusta siempre ir con más de lo que necesito por varios motivos. A veces, cuando tienes un equipo como este, un mueble preparado de estudio o incluso un escritorio normal y corriente que está lleno de cables, quizá puedas tener un micro de condensador para grabar voces, un micro de condensador distinto para grabar, por ejemplo, pues una voz que se beneficia de un micrófono de válvulas. Puedes tener varios equipos analógicos, puedes tener un micrófono más orientado al podcasting. Da igual. Si tienes un equipo de gama media con no demasiadas entradas, vas a tener que estar yéndote detrás del equipo, cableando, descableando. Cuando tienes tantas entradas es una maravilla, porque tú simplemente le dices en el software por qué entrada quieres que esté cada uno de los equipos y simplemente con 2 clics de ratón puedes estar utilizando un micrófono, otro micrófono, una guitarra, lo que quieras. Lo que te da mucha facilidad de trabajo. Para un entorno profesional, créeme que es importante no tener que estar conectando y desconectando cosas porque pierdes completamente el foco. Así que sí, es utilizable esto de las 32 entradas y 32 salidas analógicas. En mi caso, además, tengo conectados 4 altavoces aéreos, 7 a media altura, un subwoofer, además de una pareja estéreo, lo que significa que estoy necesitando 16 salidas solamente para los altavoces. Y no tengo que estar conectando y desconectando unos. De hecho, utilizo Nuendo para mezclar en Dolby Atmos y cuando quiero mezclar en estéreo no tengo que conectar y desconectar nada. Simplemente me sobran salidas y ya tengo otra pareja de altavoces que son solo para estéreo, para no tener que calibrar diferente. Es decir, tengo mi pareja estéreo y luego mi 7.4.1 o 7.1.4 para Dolby Atmos a 2 clics de ratón. Aún hay más ventajas de tener tantas entradas. Aún todavía me están quedando, después de conectar todos estos altavoces y algunos micrófonos, todavía me quedan más de 16 entradas y 16 salidas para hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo procesar pistas en tiempo real o procesar en tiempo no real pistas de un proyecto de Cubase, Nuendo, Pro Tools o el software que tú utilices y pasarla por equipos analógicos. Por ejemplo, yo tengo ahí
una emulación de un Teletronics LA2A, un equipo que emula un compresor óptico. Y quiero pasar por ahí una voz principal, por un compresor de hierro real que me da las ventajas que me da con respecto a los plugins. Pues ahí lo tengo. Con alguna de las salidas simplemente conectas al equipo, del equipo de vuelta a la interface y estás procesando, pasando a través de equipos analógicos, pistas que a lo mejor vienen del mundo digital, de software, de sintetizadores, de samplers, y les agregas el color de tus equipos de hierro, lo cual te da la ventaja de conseguir ese extra, ese pequeño toque analógico, esa no linealidad que tienen los equipos analógicos y que es sutil, pero que está ahí. No digo que sea algo imprescindible, pero si tienes los equipos, la verdad es que merece muchísimo la pena pasarlos a través de ellos. Y dirás, ¿merece la pena pasar tus pistas a través de varios equipos analógicos si puedo hacerlo con plugins? Bueno, depende. Si tienes un equipo con unos convertidores baratos, de mala calidad, probablemente no, porque lo que vas a ganar en coloración con tus equipos analógicos lo vas a perder cuando el sonido entra y sale al equipo, convirtiéndose de analógico a digital y de digital a analógico. Esto no es un problema con Orion 32 Gen 4, y ahí es donde estamos hablando de la gama top. Y es que hablamos de convertidores que tienen 24 bits y hasta 192 kHz. Personalmente no necesito esa tan extensa frecuencia de muestreo. Yo trabajo generalmente a 48, que es como luego hago mis mezclas de Dolby Atmos. Pero si quisieras trabajar a 192 kHz podrías perfectamente. Pero ahí está el rango dinámico y los 24 bits que sí que se van a notar, y por supuesto la calidad de la conversión, que sí que va a hacer que lo que pudieras degradar el sonido con la entrada y la salida en la conversión va a ser mínimo en comparación con el aporte y la no linealidad que te dan ciertos equipos analógicos. Por tanto, en mi caso merece y mucho la pena tener tantas salidas y entradas analógicas, porque consigo que mis mezclas tengan ese plus y esa no linealidad de la que hablaba antes, que me da pasar por un equipo de cinta, por un preamplificador, por un ecualizador de diodos o por el equipo que tú tengas. Y todo esto sin tener que cablear, porque ya tengo todo cableado con las 32 salidas de Orion 32. En definitiva, Orion 32 no es un juguete, no es para empezar a trabajar, es un equipo de gama muy alta, con unos drivers muy rápidos para trabajar con tus software DAWs favoritos, y por supuesto con un software completo y dedicado donde puedes rutear todas las entradas y salidas para que tú puedas tenerlo todo al alcance de 2 clics una vez hayas hecho la primera conexión de cables. Si tú estás en una situación en la que necesitas un equipo de alto rendimiento, Orion 32 Gen 4 es tu equipo, pero además tengo buenas noticias si no estás en posición de adquirir un equipo de gama tan alta o no necesitas tantas entradas y salidas. Antelope Audio recientemente ha sacado otro equipo que también tengo aquí, Zen Quadro. Y te preguntarás, ¿y qué es Zen Quadro? Es una interface de gama media, o al menos tiene precio de gama media, y obviamente no tiene 32 salidas para poder conectar altavoces en Dolby Atmos, ni tiene tantas entradas, pero sí que tiene sus 2 salidas de auriculares, sus salidas de monitoreo, tiene 4 entradas con previos de hasta 75 dB para meter tanto micrófonos de condensador con Phantom 48 como para meter micrófonos que demandan mucha preamplificador y son dinámicos, como puede ser un Shure SM7B. Pero además de eso tiene algo increíble que nadie nos esperábamos que fuera a tener, y es la misma calidad de conversión que su hermana mayor Orion 32. Evidentemente no tiene tantas entradas y tantas salidas, pero si tú vas a mezclar y a grabar en estéreo y no en Dolby Atmos, con una Zen Quadro tienes un rango dinámico de 130 dB y la misma conversión y calidad de audio que las hermanas de gama alta que usamos los profesionales. De hecho, además tiene algunas ventajas como el Synergy Core, que es poder
grabar ya con efectos en tiempo real o solo monitorizar pero no grabar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes escucharte con reverb, tú o el cantante que esté en tu estudio, puedes escucharte con distorsión si quieres grabar una guitarra y puedes elegir si eso se graba o no se graba así. También obviamente tiene todo su software dedicado para hacer ese ruteo, para decidir si quieres monitorear y grabar, solamente grabar. Y la verdad que los plugins Synergy Core en tiempo real funcionan a la perfección, no hay latencia, no ralentiza nada. Recordarte que si estás interesado en cualquiera de estos productos, la gama top o la gama media con sonido de gama top, te voy a dejar unos enlaces en la descripción del vídeo y también en el primer comentario para que puedas acceder a dichos productos. Espero que te haya gustado lo que te he contado sobre estos dos interfaces de Antelope Audio y que si eres un friki de la música te vengas al canal de Más Sabor Studios, que es donde a partir de ahora voy a empezar a subir todos los vídeos relacionados con audio profesional, con plugins y pequeños tutoriales para que le saques partido a tus equipos, a tus micrófonos y a los mejores plugins que hay en el mercado.